Vamos a empezar, yo seré muy breve. Como dije ayer, este es de todos los ensayos que publicamos en la revista Nexos durante el año 23, el que nos parece que toca el problema más profundo, más complicado de entender, más complicado de explicar y probablemente el más complicado de resolver, no para la siguiente elección, sino para la siguiente generación de mexicanos. Si las cosas siguen como van, por resumir, estamos creando la primera generación de adultos mayores que van a estar desprotegidos en su alta edad. Un hecatombe, eso es lo que está atrás de este asunto. Santiago Levy y Luis Felipe López Calva han hecho dos versiones, las dos extraordinarias describiendo este problema. Una es una versión corta, que está editada en la revista impresa de Nexos, y otra es la versión larga con todos los detalles que ustedes necesitan de la abundantísima información que hay. Pero como está aquí Santiago, me parece que no tengo más que darle la palabra. Con una advertencia previa, no está con nosotros, como estaba previsto, Gonzalo Hernández Licona por problemas de salud súbitos de su padre y tuvo que regresar a la Ciudad de México. Mandó un texto que yo leeré después de darle la palabra a Mariana, después de la primera exposición de Santiago. Entonces, sin más, Santiago Levy. Bueno, pues, ¿se escucha? ¿Ya? Gracias. Muy buenos días a todos muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Quiero empezar con un doble agradecimiento para Héctor Aguilar. Doble agradecimiento primero porque nos abrió el espacio muy generosamente en la revista Nexos a Luis Felipe, mi coautor, a mí, para publicar el ensayo que voy a comentar, y luego porque organizó estos foros y me invitó y me está dando la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes. Así que, Héctor, muy agradecido, realmente muchas gracias. A ti, gracias. La idea del ensayo, el título solito habla, es ¿qué falló México 1990 a 2023? Y quiero trabajar todo este periodo como un solo periodo y ahorita van a entender por qué. Y me voy a enfocar solamente en los temas de crecimiento y inclusión social. Se hicieron muchas cosas muy bien. Y tenemos hoy, gracias a lo que se hizo a principios de los 90 y a mediados de los 90, cosas que ya a veces no le ponemos mucha atención, pero que son inmensamente valiosas, como son la estabilidad macroeconómica, como suelen tener estabilidad, baja inflación. Logramos cosas espectaculares que somos envidia de toda América Latina. Hoy México exporta 35% de su PIB en exportaciones manufactureras, como 400 billones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, México exporta en productos manufactureros más que la suma de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y toda América Latina juntos. Entonces, realmente un gran éxito en esa dimensión. Pero si ponemos al lado estas cosas buenas y sin minimizarlas, el resultado del periodo que estamos analizando no es satisfactorio. Y no es satisfactorio porque en el fondo el crecimiento que se dio en este periodo fue sumamente mediocre. Fue un crecimiento que fue de alrededor de 1.1% en términos per cápita anuales en promedio. Es un crecimiento demasiado lento como para resolver los problemas del país. Y la gran pregunta es, ¿por qué, si tuvimos estabilidad macroeconómica y tuvimos un éxito exportador realmente envidiable, por qué no logramos crecer más? La respuesta técnica, estrictamente técnica, es no crecimos más rápidamente porque la productividad, la eficiencia con la que producimos en la economía, esto es impresionante pero cierto, la productividad entre 3 décadas creció 0. Los mexicanos éramos igual de productivos en el 2019 que lo que éramos en 1990. En cualquier otro país de Asia del Este la productividad crece al 2% anual y eso es toda la diferencia en los niveles de vida. Entonces, la gran falla a nivel técnico es la productividad no aumentó. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no aumentó la productividad? En el ensayo lo que hacemos es
descartamos las dos hipótesis que más comúnmente se ponen sobre la mesa en las discusiones públicas en México. No crecimos y no aumentó la productividad por los problemas de educación, y no crecimos y no aumentó la productividad porque no se invirtió. Y lo que hacemos en el ensayo es tratar de aportar evidencia empírica para decir, los datos no apoyan a ninguna de estas dos hipótesis. ¿Por qué digo eso? Porque si vemos estrictamente los datos de cantidad de educación, México hizo un esfuerzo importante, similar a de países de América Latina, en términos de acumulación de años de escolaridad. Y si corregimos eso por los indicadores de calidad disponibles, la calidad también mejoró. Nos confundimos a veces cuando decimos, oye, los resultados de PISA de México con los resultados de PISA de Suecia tienen 100 puntos de diferencia. Eso es cierto, pero también es cierto que los de México, tomando en cuenta la cantidad y la calidad, aumentaron. Más todavía, los retornos a la educación, los salarios que reciben la gente que tiene educación universitaria relativamente a la gente que tiene educación primaria, cayeron. Y si lo que hubiera faltado son universitarios, gente con educación técnica o preparatoria, sus salarios deberían de haber aumentado. Ocurrió exactamente lo opuesto. Y los números dicen que la cantidad de ingenieros, técnicos, matemáticos en las áreas de las ciencias duras crecieron al doble del crecimiento del PIB. No hay evidencia empírica sistemática. Si hay una anécdota, por ahí se encuentra un empresario que les dice, oye, yo el otro día estaba tratando de contratar a no sé quién y no encontraba. Está bien, pero si uno dice, ¿hay evidencia empírica sistemática que la falta de capital humano impidió a las empresas mexicanas innovar, adoptar tecnologías y subir su productividad? La respuesta es no. La segunda hipótesis es, no crecimos y no aumentó la productividad porque no invertimos lo suficiente. Algunos datos interesantes. Nuestra tasa de inversión fue superior a la de Estados Unidos y superior a la de Canadá, nuestros socios comerciales más importantes. Pero la productividad subió en Estados Unidos, subió en Canadá y en México cayó. Invertimos más y tenemos productividad negativa. Invertimos más que Brasil, y Brasil y México tienen la misma productividad negativa. Entonces, no hay evidencia que dice que la inversión ha sido el problema, y luego hacemos una cosa un poquito más detallada aprovechando los datos de los censos económicos, y no los voy a aburrir en un domingo en la mañana con cosas ultratécnicas porque sería como una doble agresión, pero lo que quiero decir es, lo que encontramos nosotros en los datos es que en México se invierte muy mal. En México se mete dinero a empresas improductivas, y empresas que son más productivas no reciben inversiones. Las empresas productivas en México no crecen y muchas salen del mercado, y contrario a lo que uno hubiera esperado, muchas empresas improductivas permanecen en el mercado y sobreviven. Cualquiera que tomó un curso de Economía 1 dice, Levi, estás loco. Puede ser, pero los datos son los datos. Está claro que la dinámica empresarial en México durante el periodo que estamos analizando fue disfuncional, y el problema no fue porque no invertimos, sino que se invirtió insuficientemente. Si no fue la falta de capital humano y si no fue la falta de capital físico, ¿qué explica entonces que la productividad haya caído? Y nosotros apuntamos hacia las instituciones del país. Apuntamos hacia aspectos que durante este periodo fueron subestimados en su importancia, y voy a argumentar más adelante, son los errores centrales de la estrategia. Las instituciones son una mezcla de ideas e intereses de las sociedades. Las sociedades tienen ideas de cómo se quieren conformar, pero también tienen intereses reales de sindicatos, de empresarios, de diversos grupos, de quién quiere obtener qué. Las instituciones no funcionaron bien, y una primera manifestación de esto es que nuestra economía permaneció segmentada en un sector formal y en un sector informal a lo largo de todo este periodo. Esta segmentación entre trabajadores que están empleados informalmente, sin IMSS, sin Infonavit, sin la ley de protección del salario mínimo, etcétera, etcétera, y empresas que contratan a trabajadores informalmente, y por otro lado, trabajadores que sí lo tienen, esta segmentación es un rasgo profundo de la economía mexicana. Esta es una segmentación que tiene 80 años. Dato, el IMSS se crea en 1943, 80 años, con la esperanza de que todos los mexicanos iban a estar cubiertos por el IMSS. 80 años después,
ni la mitad de los trabajadores de México están cubiertos por el IMSS. Permanecimos como una sociedad segmentada, y los que trabajamos y tuvimos el privilegio de estar parte del proyecto que estaba impulsando la transformación del país después de 1990, erróneamente pensamos que la informalidad se iba a reducir gradualmente como resultado de la mayor inversión, la apertura comercial, el crecimiento de las exportaciones. Esa fue una idea errónea. Nos hicimos una pregunta equivocada, y por eso la importancia de las ideas. Sabíamos que la mitad de la población estaba en el sector informal y que era esencial para mejorar la inclusión social que se incorporaran. Pero la pregunta que nos hicimos fue la pregunta errónea. En vez de preguntarnos, oye, ¿por qué el IMSS, el Infonavit, las Afores, la Ley Federal del Trabajo, la CONSAR, por qué todas esas instituciones no cubren a todos? No nos hicimos esa pregunta. La pregunta que hicimos fue, como el IMSS y el Infonavit y la CONSAR y esas instituciones no cubren a todos, entonces, ¿qué otras instituciones podemos crear para cubrir a los que quedaron fuera? Y el desarrollo institucional ahondó en la segmentación que teníamos y creamos, de hecho, un sistema de protección social paralelo, menos bueno, de segunda calidad, no con tantos recursos, pero finalmente un sistema de seguridad, y segmentamos a la economía. Segmentamos a la economía porque teníamos una idea errónea de que el crecimiento iba a arreglar ese problema, y porque, con todo respeto, esa idea errónea persiste. Se sigue pensando que no, que es una cuestión de que nada más aceleremos el crecimiento, es una cuestión nada más de que invirtamos un poquito más, y eso va a resolver la segmentación formal e informal. Dato. Entre 2005, que es el primer año que tenemos datos de la encuesta de empleo para todo el país, y el 2023, hice estos datos antes de venir aquí a Guadalajara, la tasa de informalidad del país cayó de más o menos 60% al 56%. 4 puntos en 18 años. A esa velocidad necesitamos 200 años más para superar la segmentación formal e informal. Entonces, primero hubo ideas erróneas, pero también hubo intereses que obstruyeron ideas correctas. Sí había un entendimiento que si privatizábamos las empresas públicas, que si nos abríamos a la economía internacional, teníamos que tener instituciones que fomentaran la competencia y regularan bien los mercados. Eso se entendía muy bien. Y se invirtió en esas instituciones. Se creó la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, una gran inversión en instituciones. Pero en el ensayo aportamos datos para que se vea que si comparamos a México, no digo con Canadá y con Estados Unidos, si comparamos a México con Perú, con Colombia, con Chile y con Brasil, países comparables a nosotros, en las dimensiones de mejora en la regulación de mercados, mejora en la competencia, nos quedamos atrás. El problema ahí no fueron las ideas, sino fueron los intereses que llevaron a que particulares muy poderosos pudieran capturar parcialmente el aparato del Estado para seguir manteniendo sus conductas extractoras de rentas y para poder mantener sus posiciones privilegiadas en ciertos mercados. La combinación de estas dos cosas, ideas erróneas que ahondó la segmentación formal e informal, e ideas correctas pero intereses demasiado poderosos respecto a las habilidades del Estado mexicano y la fácil captura de parte del Estado mexicano, crearon entonces un ambiente en donde los mercados funcionaban muy mal. Y empezamos a entender por qué, a pesar de que teníamos más capital humano y a pesar de que teníamos estabilidad y teníamos muchas exportaciones, no lográbamos subir los salarios reales y no subábamos mejorar la inclusión social. Entonces, la tesis central del ensayo es la conjunción de ideas erróneas e intereses poderosos explica finalmente por qué pasó lo que pasó. ¿Qué resultados tuvimos de eso? No en el ensayo escrito porque no cabían las gráficas, pero en el ensayo que se publicó en internet, pueden ver unas gráficas muy lindas en donde se ve cómo se polarizó la estructura productiva del país. Estudiamos la conducta de todas las empresas que captura el censo y lo que encontramos es que hubo un subconjunto de empresas relativamente pequeñas, pocas pero grandes, pocas empresas en número pero grandes en tamaño, que les fue muy bien, que crecieron su productividad.
Y es cuando pensamos en los 400 billones de exportaciones que tenemos y cuando pensamos en la Ford y en la Walmart y pensamos en todas estas empresas. Fantástico. Esas eran 40,000 empresas aprox, que empleaban aprox a 15 millones de trabajadores con un desempeño espectacular. Nuestra PEA es de 60 millones de trabajadores y en el país hay aprox 4.5 millones de empresas. La inmensa cantidad de las empresas no participaron de esos aumentos en la productividad y de hecho, esto es sorprendente pero cierto, se generaron más empresas improductivas y había más empresas improductivas en 2018 que en 98. En parte subsidiadas, es triste decirlo, pero es correcto, en parte subsidiadas por la segmentación de la informalidad, de la protección social, porque le decían a una empresa, si tú contratas a un trabajador informalmente, no te preocupes, va a tener una pensión gratuita, va a tener una salud gratuita, va a tener una guardería gratuita. En cambio, si tú eres una empresa formal que lo vas a contratar, vas a tener que pagar por todo esto y por todo esto y por todo esto. El Estado mexicano se arrinconó en un dilema en donde decía, porque se hizo la pregunta errónea, se arrinconó en un dilema donde decía, si no hago nada, dejo a la mitad de la población en desamparo, no puedo hacer eso. Y creo que la respuesta social fue la correcta. Creamos todos estos sistemas paralelos para mejorar la inclusión social. Pero no nos dimos cuenta que eso agravaba nuestro problema de productividad porque subsidiábamos al sector más improductivo de la economía. El resultado fue desigualdad, porque si polarizas la distribución de productividades, polarizas la distribución de la generación del valor agregado del país, del PIB, se lo quedan unos poquitos y acá se lo quedan muy pocos, y el aparato tributario fue insuficiente para corregir todo eso. En el fondo, ¿qué falló? Falló una conceptualización que debía haber dicho, necesitábamos un contrato social funcional previo al proceso de apertura comercial y previo al proceso de privatización, etcétera, etcétera. Y lo que nos quedamos en la mano fue un contrato social tácito, no está escrito en la Constitución, no está escrito en las leyes, pero si sumamos todo lo que se hizo es un contrato social tácito que es funcionalmente perverso para el país. Realmente no redistribuye lo suficiente, no protege a la gente lo suficiente y al mismo tiempo perjudica la productividad e imposibilita el crecimiento. Suena un poco abstracto lo que estoy diciendo, les quiero un par de datos para tratar de darle un poquito más de concreción. La salud. El problema de salud pública más importante de México es probablemente la diabetes 2. No sé si la obesidad, pero la obesidad, la diabetes 2. Los trabajadores a veces están en el IMSS y a veces están en los servicios de salud de los estados. Antes bajo Seguro Popular, luego un tiempo por el INSABI, ahora rebautizado IMSS Bienestar, no importa. Hay servicios de salud para los formales, servicios de salud para los informales. Pero las mismas personas, Héctor, Mariana, Santiago, a veces se atienden en el IMSS y a veces se atienden en el otro, porque cambia su estilo de vida, cambia su trabajo, cambia dónde están. Los datos nos dicen que la efectividad de los tratamientos de diabetes en México es 30% menos de lo que debería ser con los mismos recursos, porque el seguimiento de los tratamientos se interrumpe conforme los trabajadores transitan de un sistema de salud a otro sistema de salud. Pensiones. Si yo estoy en la formalidad, estoy ahorrando en mi Afore. Y si estoy en la informalidad, no estoy ahorrando en mi Afore. La mitad de los trabajadores que hoy están ahorrando en su Afore en México, la mitad, va a llegar a los 65 años y no va a tener derecho a una pensión. Y la razón por la que no va a tener derecho a una pensión es porque no va a acumular las 1000 semanas de cotización que la ley requiere para tener derecho a una pensión. No es que no trabajaron 1000 semanas, las trabajaron, pero en la segmentación formal-informal eso excluyó del servicio de pensión y, por cierto, los excluyó también de la posibilidad de tener los servicios médicos del IMSS cuando se retiren. A esas personas a los 65 años, 1 de cada 2, se les va a decir, muchas gracias, mira, acá está tu dinero, chao, y no te preocupes, te puedes atender en el IMSS Bienestar o te puedes atender por acá. Un contrato tácito, social, disfuncional, en donde perdemos por los dos lados. Perdemos por el lado de la productividad y perdemos por el lado de la inclusión social. Ese contrato genera un equilibrio político perverso pero muy estable. Ciertos segmentos de la población no tienen mucho interés por el funcionamiento de ciertas instituciones.
Para una persona en el segundo decil, en el tercer decil de la distribución, ¿qué es lo que realmente pasa con el Infonavit y con la CONSAR? No es su preocupación central. Lo que ellos quieren es que se fortalezcan los programas no contributivos, que se fortalezcan las pensiones de adultos mayores, que se fortalezca el bienestar. Y si segmentamos los intereses de la población, el equilibrio es muy difícil de cambiar. Y eso explica, y ahí voy a pasar a los años más recientes, por qué, a pesar de la alternancia en el poder de 3 partidos políticos entre 1990 y el 2023, el PAN, el PRI y Morena, la estructura básica que estoy describiendo está intacta. Ha habido cambios relevantes a partir de 2019 en muchas dimensiones que nosotros, Luis Felipe y yo, no hablamos en el ensayo. A algunos les preocupa, a mí, la militarización de las actividades civiles en el país, preocupa también la actitud frente al Poder Judicial, ante las instituciones electorales. Pero en materia de protección social y crecimiento, es básicamente lo mismo. La política macroeconómica, la política comercial, la política tributaria, la política de aseguramiento social, básicamente lo mismo. Sí ha habido algunos cambios relevantes, unos positivos, hay que ser justos. Yo creo que la extensión de la pensión de adultos mayores, la universalización, es un gran logro. Creo que lo que se hizo en materia de subcontratación es un logro importante. También ha habido otras cosas que han sido, en mi opinión personal, una reversión, todo este ataque a las energías renovables y la incertidumbre sobre la inversión. Pero si uno quita todo eso, todo ese ruido, y dice, voy a abstraerme de ese ruido y quiero ver los aspectos centrales, fundamentales que determinan el contrato social del país y el equilibrio político del país, a partir de esta estructura de políticas en materia macroeconómica, de comercio internacional, tributarias, fiscales, de aseguramiento social, que es el conjunto que determina realmente la manera en que las sociedades funcionan y los países funcionan. Es esencialmente las mismas. ¿Qué sigue? Darnos cuenta que este equilibrio es bien profundo, que está muy arraigado y que no podemos apostar a que algo que viene de afuera lo va a romper. Yo escucho a veces del nearshoring y todo esto, me parece fantástico, excelente, que venga. Pero tengo un déjà vu con el TLC cuando digo, hace 30 años pensamos también que esto lo iba a hacer, y pues no pasó. ¿Qué nos hace pasar que esta vez sí lo va a hacer? Entonces, ¿qué sigue? Darnos cuenta que para romper de la situación donde estamos necesitamos dos cosas. Cambiar nuestras ideas de ciertas cosas fundamentales, abandonar ideas erróneas y después realinear los intereses de grupos para que podamos escapar del equilibrio político que nos tiene, en donde la alternancia política fue insuficiente para lograrlo, porque había intereses profundos más atrás que hacen que esto se reproduzca y se reproduzca. Me estoy comiendo demasiado tiempo, me voy a tomar 3 o 4 minutos nada más. Argumentamos en el ensayo que no va a ser fácil salir de donde estamos. Pero primero lo que se tiene que hacer es acordarse de lo que decía Einstein. La definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Tenemos que cambiar ideas y tenemos que realinear intereses. Proponemos nosotros que para empezar, no es todo, proponemos nosotros que para empezar, hagamos lo que se tendría que haber hecho hace 33 años y que no se hizo porque las ideas eran las incorrectas. Comprometámonos a la construcción de un estado de bienestar eficaz, redistributivo y eficiente. Sí se puede. No tengo tiempo aquí. En otros ensayos he hecho los números, he hecho las propuestas. México tiene todos los instrumentos administrativos, jurídicos, las capacidades presupuestarias, las habilidades y el personal para construir un sistema de seguridad social universal que supere la segmentación formal e informal de la economía, que es muy distinto a nos vamos a formalizar poco a poco porque el nearshoring ya nos va a llevar, porque se pelearon los gringos con los chinos, nos vamos a formalizar poco a poco porque le voy a subir tantito aquí a la inversión o porque le voy a cambiar este impuesto.
un estado de bienestar incluyente que supere la distinción formal-informal, que implica cambios en aspectos tributarios, pero que abriría la puerta para 3 cosas al mismo tiempo. Primero, construir las bases de una sociedad incluyente. La lección de los últimos 30 y tantos años es: no se puede tener inclusión social cuando las instituciones mismas excluyen. Cuando instituciones tan fundamentales como el IMSS, el Infonavit, son instituciones jurídicamente por diseño excluyentes, porque solamente son para ciertos estatus laborales o para cierto tipo de contratos laborales. Entonces, primero, sentar las bases de una sociedad incluyente y, por supuesto, tener un Estado que sea más eficaz. 2, dejar de subsidiar la informalidad y permitirle a las empresas que hagan lo que las empresas tienen que hacer. Lo que las empresas tienen que hacer es, las productivas crecer, las improductivas morir, y tiene que haber una competencia que nos genere un dinamismo que nos permita competir con los gringos, con Corea, con los países del sudeste de Asia y con muchos países que nos rebasaron por la derecha hace mucho tiempo. Confundimos la política social con la política de las empresas y nos quedamos en el peor de los mundos, sin ni uno ni lo otro. Entonces, la segunda cosa que haría un Estado social incluyente sería eliminar algunas de las trabas, no todas, hay otros problemas en otras áreas que no entro en detalle, que segmentan a la economía y reprimen la productividad. Y tercero, empezaríamos a alinear los intereses de la sociedad, o al menos de los grandes segmentos de la sociedad, pienso en los primeros 6 deciles de la distribución, los 7 deciles de la distribución, hacia que el funcionamiento de las mismas instituciones es fundamental para su bienestar, y no la segmentación de los intereses. En Inglaterra tienen una cosa que se llama el National Health Service, es un servicio de salud para todos los ingleses, todos pertenecen. Los intereses de todos los ingleses están alineados en la dirección de que esa institución funcione bien. Los intereses de los mexicanos no están alineados en la dirección de que el IMSS funcione bien o el ISSSTE funcione bien, porque 3, 4 deciles de la distribución no les interesa y a los últimos 2 deciles de la distribución tampoco les interesa. ¿Por qué si hemos logrado construir instituciones como el Banco de México que funcionan muy bien y por qué no hemos logrado construir instituciones en la parte social que funcionen bien? Porque los intereses están desalineados de los diferentes grupos. Esa es la tercera cosa que lograríamos. Y para llegar a eso, creo que lo que necesitamos es diálogo, es discusión, es tener la posibilidad de abrir esto. Se nos vienen 6 meses bien complicados y ojalá pudiéramos entre todos dialogar sobre esto. Se puede avanzar mucho, podemos construir juntos. Todos hicimos algunas cosas bien, todos nos equivocamos en muchas otras cosas, y si superamos la confrontación y superamos esta polarización, podríamos empezar a transitar en la dirección que todos queremos. Gracias por la oportunidad. Una cifra muy impresionante sobre la ineficacia de la inversión y la dificultad de la economía formal. En el periodo estudiado se crearon 7 millones de empresas. 7 millones de empresas. Quebraron o desaparecieron 5,5 millones. Mariana Campos, por favor, directora de México Evalúa. Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias a Héctor y a la revista Nexos por invitarme a compartir con ustedes mis reflexiones sobre este ensayo y sobre también lo que hemos nosotros encontrado en México Evalúa alrededor de estos temas. Quisiera comenzar por decir que, bueno, soy una admiradora del trabajo de Santiago. Gracias, Santiago, por traer a la mesa y a México tan importantes hallazgos. Creo que es el corazón del desafío de México. Básicamente, entender la desigualdad y el crecimiento económico, a mí me parece que es el corazón del desafío, y es un momento muy pertinente para discutir esto porque se están construyendo los programas de políticas públicas de distintas alternativas políticas en el país, y creo que es una obligación de los ciudadanos que estemos conscientes de nuestros problemas públicos y de cómo se construyen esos planes que contienen y que debemos exigir para tener una ciudadanía mucho más exigente. Voy a poner algunos acentos y voy a comentar algunos puntos al respecto. Primero, me llamó mucho la atención de este ensayo un dato
que no comentó ahorita Santiago, pero que me parece fundamental para entender la importancia y la gravedad del tema de la informalidad en México. Este estudio se construye con datos del Censo Económico de INEGI, que por cierto es muy destacado a nivel América Latina. Tenemos muy buena información. Sin embargo, por la gran informalidad de nuestra economía, es muy difícil estudiarla tal cual, porque pues la informalidad en parte se distingue por suceder en un medio en donde es difícil tener registros de lo que pasa. Entonces, entiendo que las empresas que se estudiaron son empresas fijas y no se estudiaron las empresas móviles, que esas son las que suceden en la calle, es decir, el tianguis, el puesto y todas las transacciones económicas que suceden en la informalidad, que se da en la calle y que no está considerada en empresas fijas, no está puesto. O sea, 52% se consideró. El resto, imagínense, no está considerado, por lo que podemos concluir que la situación es mucho más compleja y difícil de atender de lo que creemos. Bueno, segundo, me gustaría hablar de lo que este problema puede implicar considerando la perspectiva de género. Es decir, la informalidad y la falta de inclusión, la falta de instituciones incluyentes en México golpea más a las mujeres. Y esto es porque las mujeres participamos más en las empresas informales, y esto implica que las mujeres tenemos menos aseguramiento, tenemos menos posibilidades de lograr las semanas de cotización para lograr una jubilación, y estamos más vulnerables económicamente hablando. Y esto solamente tiene que ver con una situación que es sobre todo cultural, de que tenemos la tarea del cuidado de infantes, del cuidado de personas en discapacidad y el cuidado de personas adultas. Esto nos lleva a tener pobreza de tiempo, no importa el estatus socioeconómico, simplemente que pues las mujeres de mayor nivel socioeconómico tienen posibilidad de pagar por cuidado y entonces tener más tiempo disponible para el empleo formal, ¿sí? Y esto creo que es importante subrayarlo. El otro tema que me parece relevante es cómo este estudio y estos análisis logran vincular y asociar las políticas económicas con las políticas de justicia social, que generalmente a veces las vemos como dos ámbitos separados, como si no se hablaran, y en realidad están interrelacionadas y requieren una solución integral, por ende no separada. A mí me gustaría platicar mucho, dado que trae este estudio a la mesa el contrato social, la parte de la política fiscal y cómo está relacionada con lo que comenta Santiago. Creo que algo de lo que falló también en este periodo, y especialmente cuando inicia este periodo en los 90s, es ignorar los efectos de la transición política de México hacia una democracia electoral, es decir, los efectos que esto iba a ocasionar en la vida institucional de México y especialmente en las políticas fiscales. Las políticas fiscales, es decir, lo que es el diseño del presupuesto, su ejecución, las políticas recaudatorias, fueron pensadas y diseñadas en un régimen de corte autoritario, en donde no había competencia electoral. Entonces nos faltaron un sinfín de mecanismos para contener los intereses políticos y la tendencia al gasto clientelar que íbamos a enfrentar en una democracia electoral. Y no me malentiendan, yo aplaudo que estemos en una democracia electoral. Creo que ese fue un gran paso estructural y una transformación en la vida política de México, que qué bueno que se dio, porque además no solamente las instituciones económicas tienen que ser incluyentes, también las instituciones políticas. En el mundo se ha estudiado, de hecho hay un libro, Santiago creo que nos pinta con radiografía y microscopio el caso de México, pero hay un libro que escriben dos economistas, Acemoglu, uno de ellos, en donde plantea por qué las naciones fracasan, por qué hay unas naciones ricas y unas naciones pobres, y estudian algunas de las hipótesis que de pronto se han arrojado a lo largo de la vida
del mundo sobre este fenómeno, en donde dicen, no, bueno, es que la cultura, ¿verdad? Hay culturas como más trabajadoras, esforzadas, afines a la legalidad, el clima también, resulta que si estás en el frío, ¿verdad? Eres más previsor, ¿no? O sea, prevés más el futuro, y, los que estamos en el trópico, pues nos caen los frutos de los árboles. Pero en realidad estas personas y estos grandes pensadores estudian estos digamos, rasgos culturales, hasta religiosos, y se dan cuenta que no, que realmente con toda la data histórica que ellos analizan, se dan cuenta que son básicamente el diseño de las instituciones económicas y políticas, y que éstas deben de ser incluyentes. Entonces, qué bueno que pasamos hacia una democracia electoral, sin embargo, lo hicimos descuidando varios aspectos que dañaron a la política fiscal. Hemos mantenido políticas fiscales discrecionales, hemos mantenido una política fiscal débil, somos uno de los peores recaudadores de América Latina. No quiero ni compararnos con la OCDE, simplemente con Brasil. O sea, Brasil recauda 32% del Producto Interno Bruto a nivel federal, nosotros 17%. El promedio de América Latina es 23% y nosotros quedamos 6 puntos abajo. O sea, es enorme. No quiero ni hablar del nivel subnacional, en donde Brasil recauda 4 veces de su economía lo que los gobiernos subnacionales hacen en México. Entonces tenemos una hacienda completamente débil que el día de hoy enfrenta incentivos políticos que la hacen perversa. No cuidar el financiamiento de las políticas públicas para precisamente financiar los instrumentos que requerimos para la inclusión social, la verdadera inclusión social. Entonces, creo que faltó entender esa transición y el resultado es que permanecemos con instrumentos fiscales de un régimen político que ya no existe en México y que ya no es vigente desde hace décadas. Y eso creo que se ha retroalimentado perversamente con lo que comenta Santiago. Es decir, por un lado, sí han habido algunas reformas fiscales al margen que nos han permitido sobrevivir fiscalmente, pero nunca han sido para financiar los instrumentos que debemos financiar. Entonces, de esa manera, pues tampoco hemos logrado los resultados y el día de hoy estamos como con muy poca legitimidad para pedir impuestos más altos, para pedir el financiamiento adecuado que requerimos para estas políticas de inclusión. Entonces, el habernos mantenido con instrumentos poco adecuados, no inclusivos, nos está complicando muchísimo la discusión fiscal que necesita dar México, que necesitamos tener y que además, ¿qué creen? La necesitamos tener con mucha prontitud, porque el modelo que preservamos ha sido el clientelar, que no nos ha dado los resultados, por lo menos a los ciudadanos, a los que realmente aspiramos, y al no haberse fortalecido la hacienda pública ni a nivel federal ni a nivel estatal como se debiera, hemos estado financiando muchos de estos subsidios, como el caso de las pensiones de adultos mayores y otros, sin tener nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, por primera vez en 30 años estamos elevando el déficit público de manera considerable, en donde se vuelve urgente hablar de una reforma fiscal. Yo creo que eso nos ofrece un desafío y una oportunidad. La oportunidad es que podemos plantear la reforma de seguridad social, es decir, una reforma fiscal para realmente tener los instrumentos que requiere México para esta inclusión. La seguridad social universal, que incluye el paquete de salud universal para todos los mexicanos sin importar su estatus laboral. Yo creo que eso sería una discusión importantísima y que no debiéramos discutir, o más bien tenemos que incluir lo fiscal, pero sin incluir lo social no. Tenemos que incluir esa seguridad social, porque si no nos llevaríamos a perpetuar este círculo vicioso. Entonces se vuelve fundamental y va a ser un desafío la reforma fiscal y esa discusión, pero la oportunidad está en que podemos incluir esta conversación. Entonces, por eso es que yo lo veo como una oportunidad. Y de que existe potencial recaudatorio, existe.
México tiene un gran potencial recaudatorio a nivel federal y a nivel estatal. Y creo que esta reforma en seguridad social pasa por discutir, obviamente, las fuentes de financiamiento, en donde creo que también tienen que contribuir no solo la federación, sino los estados. Es momento de que haya una colaboración de los gobiernos también estatales y municipales. Entonces, pues yo hasta aquí dejo mi comentario. Muchas gracias. Un pequeño problema en necesitar colaboración en un momento público de polarización. Veremos lo que nos trae el futuro. Voy a leer el texto que mandó Gonzalo Hernández Licona. Dice: lo mejor que le pudiera pasar a México ahora, a la luz de 2024 y más allá, es analizar justamente cuáles han sido los errores y los aciertos objetivamente en el periodo 1990-23. Y todavía más importante, ahora que ya empezaron las campañas políticas oficialmente, y lo que escucharemos será propaganda, arenga, pero casi nada de análisis y prácticamente nada de autocrítica de ningún lado. Bienvenida la autocrítica plural del país. Coincido, dice Gonzalo, con el resultado de Santiago y de Luis Felipe López Calva, y que el foro retoma sobre cómo le va al país. Desde hace muchas décadas no hemos crecido lo suficiente y no generamos inclusión social, es decir, estamos en el peor de los mundos. En mi caso me gustaría, resumir estos dos problemas en una sola palabra: oportunidades. Y no me refiero al programa social, así llamado, me refiero a que al menos desde los 80s y hasta ahora, 2023, en México no hemos podido darle a la población más y mejores oportunidades. Los dos problemas que señalan Santiago y Luis Felipe se refieren a esto. Por un lado, la falta de inclusión quiere decir que no todo mundo tiene iguales oportunidades de conseguir. Hoy un hombre urbano, no indígena, tiene muchos más chances de conseguir los mejores puestos y las mejores oportunidades que ofrece el país que otros grupos sociales. Hoy y desde hace décadas o siglos, los privilegios siguen estando en grupos muy. Refieren también a la generación de empleos, ocupación, espacios que el país ofrece. Como lo refieren los autores, llevamos décadas sin generar estas oportunidades. Por tanto, hay pocas oportunidades y los mexicanos y mexicanas tenemos desigualdad en acceder a esas oportunidades. En vez de oportunidades, ¿qué hemos hecho en política social?, se pregunta Gonzalo Hernández Licona. El pecado original, responde, fue crear de plano la Sedesol en 1992. ¿Qué generó esta institución? A, que oficialmente la pobreza se combatiera solo en una sola secretaría. Desde ese momento, y de acuerdo con la Ley de Administración Pública Federal, la única secretaría con la función de reducir la pobreza es la Sedesol. Y aquí el ángulo administrativo, que es, creo, muy pertinente. Es decir, la bronca de la pobreza no es de Hacienda, no es de Economía, no es de Agricultura, es de Sedesol. B, esta secretaría se encarga de repartir programas sociales para abatir la pobreza, Sedesol. Nada más. De hecho, en el presupuesto los programas se etiquetan como programas de reducción de la pobreza. Es decir, la pobreza no tiene que ver, en esta percepción y en esta realidad administrativa, no tiene que ver con mejores estrategias económicas, tiene que ver con repartir programas. C, dado que lo que hay que hacer es repartir programas, el efecto político electoral es obvio. Los programas sociales generan una dinámica electorera en el gobierno, entre secretarías, en los estados, en los municipios. No solo eso, la Sedesol se crea para impulsar la candidatura de Luis Donaldo Colosio. La Sedesol
nace electorera. En esta vorágine de programas de 2008 a 2022 hemos gastado 17.2 billones de pesos, billones en español, ¿no? Millones de millones, 17.2 billones de pesos en programas sociales federales. Algunos programas han sido medianamente buenos, Progresa, y muchos, así dice, con muchas V's, muchos han sido muy malos. Unos programas focalizados ayudaron a bajar la pobreza extrema, 2010, 2018, pero otros no han tenido sentido para reducir la pobreza. Han sido electoreros. Paréntesis, en Durango había un programa para abatir la pobreza que ofrecía apoyo para las fiestas de 15 años. A través de los programas sociales se reparten 1000 cosas, pero no se tiene como centro la igualdad de oportunidades vía el acceso efectivo a los derechos. Lo digo más fuerte porque está puesto en mayúsculas y en negras. Ni hoy ni nunca la política social se ha preocupado al mismo tiempo por el acceso efectivo completo a los derechos, accesibilidad, que la población pueda adquirir el servicio, disponibilidad, que el servicio exista cerca de la población, y calidad, que el servicio sea de calidad. Si repartimos lana, mejoramos la accesibilidad, pero si no invertimos en servicios públicos de calidad, no igualamos oportunidades y no accedemos al derecho. Tampoco se ha generado un sistema incluyente y comprensivo de protección social. Un sistema incluyente y comprensivo de protección social. Está con negritas también. En vez de esto, el conjunto de programas sociales son, en negritas, parches eternos con un carácter electorero. Como ya lo dijeron los autores, México ha tenido un muy pobre desempeño, al menos desde los 90, en generar buenas oportunidades, en la generación de puestos de trabajo y de espacios económicos atractivos para muchos. Generamos muchas empresas chiquitas y generamos pocas opciones laborales y de mala calidad. El grueso de la población tiene pocos chances de buenos puestos y de movilidad social. Los empresarios cuates de hoy y de siempre se llevan las mejores oportunidades. Tienen razón Santiago y Luis Felipe. Baja productividad porque la arquitectura institucional no permite otra cosa. Vuelvo con Santiago. Santiago, sobre la base que ya nos están corriendo, tienes la última palabra. Bueno, gracias a Mariano y gracias a Gonzalo, y pena que Gonzalo no nos pudo acompañar. No sé si son como 2 minutos, pero voy a usar como 2 minutos y espero que no nos saquen o 2 o 3 minutos. Algunas reacciones a Mariana. Tiene toda la razón. De hecho, el problema que describimos en el ensayo es más grande, pero los datos que tenemos disponibles no permiten estudiar todo lo que pasa en la calle. Las pérdidas de productividad por el fenómeno que estamos describiendo son aún mayores, así que Mariana tiene razón. Tiene razón también en el tema de equidad de género. Es mucho menos probable que una mujer con igual educación, con igual edad, entrando al mercado laboral, es mucho menos probable que una mujer obtenga una pensión de retiro a que un hombre obtenga una pensión de retiro, simplemente porque pasan más tiempo en la informalidad y no acumulan las semanas de cotización. Y aún ciertos beneficios específicamente destinados para las mujeres, por ejemplo los subsidios de maternidad que contempla la ley, no los reciben la mayor parte de las mujeres porque están en la informalidad. Entonces, totalmente de acuerdo en el tema de equidad de género, con una cosa adicional que le pongo a Mariana. Ya hoy en día la escolaridad de las mujeres en México es mayor que la de los hombres. El país ha hecho una inversión valiosísima e importantísima en la educación de las mujeres, pero su tasa de participación laboral es como 20 puntos más baja que la tasa de participación laboral de los hombres. Piensen en el tamaño del desperdicio, además de los problemas de equidad.
Y esto está asociado con la disfuncionalidad de la política social, la falta de cuidados de género, el hecho de que si estás en la formalidad tienes derecho a las guarderías del IMSS, si estás en la informalidad, pues es una lotería y chance te toca una cosa del DIF y chance una cosa de la Secretaría del Bienestar y que Dios te ayude y chance nada. Segundo tema de Mariana, que me parece que a partir de dentro de 11 meses va a ser fundamental. Concluido el proceso electoral y concluido la transición del poder, el tema fiscal va a estar sobre la mesa, un poco por razones coyunturales, porque el gasto de este año es excesivo y se están generando problemas que no eran necesarios, pero estructuralmente hay un problema. El peor error que podríamos cometer es hacer una reforma fiscal para seguir financiando lo mismo. Emma, si yo fuera diputado y me trae una reforma fiscal, yo voto en contra. ¿Sí? Yo estuve en Hacienda, ¿Sí? Y siempre queríamos subir los impuestos. Si viene una reforma fiscal en donde dice, mira aquí, tantitina al IVA, tantitina al ISR, tantitina esto, le quitamos este tantito, tirrín, tacata, chachacata, y todo sigue igual y ahí no la llevamos, hay que votar en contra. Lo primero que hay que poner sobre la mesa, en mi opinión personal, es cómo construimos una sociedad incluyente y después qué tipo de reforma fiscal hacemos para pagar la construcción de esa sociedad incluyente. Y por eso esta discusión que pone Mariana sobre la mesa es fundamental y ojalá se logren consensos alrededor de esto. Cierro diciendo algo. El consenso es un bien público. No invertimos lo suficiente en generar consensos. Invertimos demasiado en generar polarización. Necesitamos mecanismos en los próximos 10 meses, mecanismos para generar consensos, porque la polarización es en gran medida artificial. Nadie conceptualmente en México está en desacuerdo, tal vez, no sé, algunas personas en los extremos, pero la inmensa mayoría está de acuerdo con la proposición de que queremos más equidad, más inclusión y más prosperidad. No es la discusión americana, la discusión europea, en donde ideológicamente hay cosas mucho más profundas que dividen. Esto que estamos viviendo es innecesario, no es natural, e invertir en la construcción de consensos es probablemente la inversión más rentable que podemos hacer en los próximos 11 meses, y gracias a Nexos por crear foros que hagan esto. Gracias, Héctor. Bueno, creo que quedan muy claras el tamaño y la densidad de los problemas, la importancia de tomar conciencia de estos problemas. Nos vamos a retirar nosotros, pero vamos a seguir discutiendo estos problemas en la siguiente mesa, que va a moderar Denise Merker, con la participación de Jesús Silva Herzog Márquez, Gerardo Esquivel y Salomón Chertoriski. Muchas gracias.